estarle bendiciendo para que usted se mantenga firme, constante y viviendo en este tiempo para Él. Déjeme decirle que ya es una celebración que en este tiempo todavía la iglesia pueda vivir para Él de acuerdo a las circunstancias que nos rodean en todo momento. Así de que por eso la iglesia Renacimiento Cristiano tiene que seguirle diciendo que para que sea una iglesia en pie espiritualmente hay que mantenerse en la oración. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Bien, amada iglesia, en esta hora hermosa le voy a invitar rápidamente que vaya inmediatamente al profeta Isaías capítulo 9. Vamos inmediatamente al profeta Isaías capítulo 9 y vamos a estar leyendo en el verso 13, 14 y 15. Cuando estemos ahí, leo el primer versículo, sucesivamente me ayudan a leer para llegar al verso 15 y se lee la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para leer de esta manera. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Hasta ahí la hermosa palabra del Señor. Puede volver a su lugar. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. En esta hermosa hora tengo que decirle, verdad, que al compartir esta enseñanza o este tema que he podido estar trayendo con usted, conociendo a Dios. Conociendo a Dios, le he hablado cómo, de qué manera entendemos. Es más, quiero decir, el cristianismo que ha leído la palabra de Dios, que ha tenido un acercamiento a Dios, él sabe de qué manera el pueblo de Israel había conocido a Dios. Por eso es que el tema que estoy llevando, conociendo a Dios. Pero recuerde que este pueblo, aún a través de cómo y qué forma había conocido a Dios, este pueblo había pecado y había caído, oiga bien, vamos a decir, de la gracia de Dios, se había apartado completamente de Dios por causa de la rebelión y del pecado que había habido en sus vidas y de la manera que estaban viviendo. Ahora bien, en esta parte nosotros vemos que va a venir un momento de juicio, de ira de parte de Jehová directamente al pueblo de Israel. Muchas veces ha habido personas o oímos comentarios de alguna manera, pero es porque la gente no quiere admitirlo, aún teniendo enseñanza de la palabra de Dios, no quieren admitir y no quieren consentirlo, que cuando una persona se revela en contra de las cosas de Dios, no estamos hablando del inconverso, estamos hablando de la gente que de alguna manera o de otra ha conocido a Dios. No quieren entender que después de una rebelión en contra de Dios van a venir consecuencias. Oímos muy frecuentemente que como Dios es amor y Dios es misericordia, y yo le voy a volver a decir, yo ya lo sé, que Dios es amor y que Dios es misericordia, y yo lo sé y tengo que enseñarlo, que Dios es amor y que Dios, la misericordia de Dios es tan grande, grandísima. Pero también tengo que enseñarle que cuando una persona por pecado, por lo que sea, se aparta de Dios y ofende a Dios, Dios se va a convertir, óigame bien, en un juez justo. No va a violarle cosas que vaya a hacer de mal, no, Él va a ser un Dios justo y va a traer, esa palabrita no le gusta a mucha gente, va a traer castigo, va a castigar, va a haber castigo por causa, oiga bien, por causa de la desobediencia. Va a haber castigo. Aleluya. Hay muchas veces que la gente dice, no, es que Dios no castiga. O muchas veces hay gente que dice, ay, si Dios está castigando. No, si Dios castiga, Dios castiga. Aquí mismo dice la palabra, miren, el verso 13, dice la palabra,
pero el pueblo no se convirtió al que ¿qué? Al que lo castigaba. Mire bien, ya estaban recibiendo castigo, pero todavía parte de eso dice, ni buscó a quién. Ni buscó a Jehová de los ejércitos. Entonces este pueblo estaba completamente, oiga bien esto, en una clase de rebeldía. Aleluya. ¿Me explico? Estaba en una vida de rebeldía. Ahora, ¿por qué le usé la palabra? Me explico. Porque cada vez que un pastor, que un líder también, una congregación, vive una doctrina errónea, viviendo, oiga bien, viviendo lo que bien les conviene, es un pueblo rebelde por no obedecer a la palabra de Dios y por no obedecer a ese Dios santo y poderoso. Pueden posiblemente hablar de Dios, pero una cosa es que hablen de Dios y otra cosa es que vivan de acuerdo a la palabra de Dios en sus vidas personalmente, y más dejando que el Espíritu Santo de Dios venga y haga una obra especial en el corazón de cada creyente. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Ahora bien, poderoso. Verso 14. Dice la palabra en el verso 14: y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Va a venir un juicio, voy a decir la palabra, va a venir un juicio terrible sobre Israel. Eso va a llegar. Aleluya. Van a tener que pasar por eso. Pero, pastor, pero el pueblo de Israel fue un pueblo escogido de parte de Dios. ¿Cómo es que Dios va a obrar ahora de esa forma? O sea, en otras palabras, Dios es un Dios vengativo. Porque a veces se está vengando Dios. No, Dios no es, te vuelvo a decir, Dios no es un Dios vengativo tampoco. Aleluya. Dios va a actuar como un juez justo. Aleluya. Eso es lo que es Dios. No, tampoco te voy a presentar a un Dios vengativo, a un Dios verdugo, con un látigo en la mano, con un azote para azotarte de tal manera. No, tampoco, no. Si Él te va a azotar porque lo necesitas, porque es un Dios justo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, aquí en esta parte del verso 14, nos explica algo, donde dice que Israel, oiga bien, va a ser cortado de tal manera, cabeza y cola. Después añade otras cosas. Pero voy a entrar solamente, amada iglesia, que usted vea lo que significa cuando habla cabeza y cola. Dice el verso 15, mire bien, el anciano y venerable de rostro es que la cabeza. Acuérdese que del pueblo de Israel había líderes, ancianos con autoridad de parte de Dios que había habido. Gente que tenían que haber practicado la justicia de Dios y no la practicaban. Hacían cosas que eran desagradables a Dios y por causa de ello el pueblo también se desviaba. Se desviaba. Es como, usted dirá, pastor, pero va a criticar a alguien. No, voy a decirle algo de las verdades, por eso es que a veces hay que estudiar. La noche anterior, mi esposa puso un programa donde estaba alguien predicando, hablando la palabra de Dios, en un programa en la televisión. De momento ella me dice, no sé, pero me gusta para que sea de los G12. Esta gente que han crecido, pero han crecido, oiga, fenomenalmente, y qué bonito hablan de Cristo y qué bonito hablan la palabra. Lo hablan muy bonito todo. Han crecido a través de los famosos encuentros, todos los encuentros que organizan, la forma como han crecido, se han multiplicado. Esa iglesia donde había esa predicación anoche era una iglesia grandísima, grandísima iglesia.
Pero al final, cuando termina la predicación, exactamente ponen el nombre de los G12. Los G12, aunque hablen una cosa tan hermosa de la palabra de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo, déjenme decirle, contienen una doctrina errónea. Amén. Contienen una doctrina errónea. Si el Espíritu Santo interviniera allí, conforme el Espíritu Santo debe de hacer el trabajo, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que Él nos guiaría a todo conocimiento y a toda verdad. A toda verdad. Entonces, pero hace falta. Por eso no nos podemos ir ni a un extremo ni a otro. Por eso el tema es, óigame bien, conociendo a Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo yo tengo que relacionarme? Mire, aquí hay una cosa que tenemos que preguntarnos. Un día los discípulos, estaba Jesús hablando con ellos y los discípulos en un momento le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Pero iglesia, nosotros no hemos visto como vieron los discípulos al Señor Jesús. Mire la forma nosotros de conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios por fe, porque sabemos que Dios ha hecho y está haciendo algo en nuestras vidas. Amén. Esa es la forma. Nuestra fe quiere decirle que todavía posiblemente vaya a llegar un poquito más adelante de la que tuvieron los discípulos, porque ellos estuvieron caminando con Jesús. Nosotros no. Físicamente estuvieron caminando con Jesús. Jesús nos llamó con llamamiento a ellos. A nosotros no. Nosotros hemos sido llamados para un arrepentimiento. Y ahí es donde Dios comenzó a hacer la obra para que nosotros le conozcamos a Él. Amén. Mire qué bueno nuestro Dios. Entonces, mire bien de qué manera se habla acerca de los líderes que debían de haber enseñado la justicia de Dios, aquellos hombres, aquellos ancianos, bendito sea el nombre del Señor, en lo cual dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el que cortará cabeza y cola. Va a comenzar con los líderes, va a comenzar con la gente que tuvieron el conocimiento para enseñar la verdad justa y espiritual de Dios. Ahora, después de esto, cuando dice y habla también que va a cortar la cola, dice después de esto en el verso 15, el profeta que enseña mentira es, ustedes conocen muchas colas que andan por ahí. El profeta que enseña la mentira, que habla de algún error que no va de acuerdo con la palabra de Dios, ese se viene formalizando lo que está diciendo aquí Jehová Dios. Amén, amén. Lo pone como cola, como rabo de algo, lo va a cortar también, va a ser cortado. Era lo que venía para el pueblo de Israel Santo. en este tiempo. Aleluya. ¿Qué viene para el tiempo de nosotros? Oiga bien esto, por eso tenemos que estar seguros de qué forma conocemos a Dios. Porque en el tiempo que nos toca a nosotros, la misma palabra de Dios dice que cuando comience a apretar las cosas del juicio que Dios va a traer, el juicio comenzará por la casa. Amén. Aquí el juicio está comenzando con el pueblo de Israel que vivía una vida de rebeldía. A hoy la casa de Dios, también mucha gente, mucha humanidad creyente está viviendo en un estado de rebeldía, en un estado de mundanalidad, en un estilo de vida que no es para que Dios se consagre a través de ellos o Dios consagrándolos a ellos. No, una vida muy separada de lo que enseña verdaderamente la palabra de Dios. Así es de que en esta hora hermosa, amada iglesia, solamente me queda decirle que usted y yo sigamos conociendo a Dios de la manera que Dios nos lo ha permitido.
Así es de que hasta aquí, amada iglesia, termino este corto pensamiento para decirle, no se deje, no se olvide de alguna manera de Dios. Únase cada día más y más espiritualmente, buscando a Dios a través de oración, a través de la palabra de Dios, que no falle en su vida, para que usted y yo podamos llegar un día a la presencia de Dios en el reino celestial, y allá podamos estar gozándonos por una eternidad. Así es de que Dios me le bendiga, Dios me le siga bendiciendo, guardando y prosperando espiritualmente. Si hay algún comentario, lo escucharemos después de esto. Dios